Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 510. 5. Donde se verá cuán útil es ir a misa para hacerse revolucionario. Mario había conservado los hábitos religiosos de la infancia. Un domingo que fue a misa a San Sulpicio, a la misma capilla de la Virgen a que llevaba su tía cuando era pequeño, estaba distraído y más pensativo que de ordinario, y se había colocado detrás de un pillar y arrodillado, sin advertirlo, sobre una silla de terciopelo de Utrecht, en cuyo respaldo estaba escrito este nombre: Señor Mabeuf, mayordomo. Apenas empezó la misa, se presentó un anciano y suavemente le dijo: Caballero, ese es mi sitio. Mario se apartó enseguida y el viejo ocupó su silla. Cuando acabó la misa, Mario permaneció pensativo algunos pasos. El viejo se acercó otra vez y le dijo: Os pido perdón de haberos distraído antes y de distraeros aún un momento, pero tal vez me habréis creído impertinente y debo daros una explicación. Es inútil, caballero, dijo Mario. Oh, contestó el viejo, no quiero que forméis mala idea de mí. Este sitio es mío. Me parece que desde él es mejor la misa. ¿Y por qué? Voy a decíroslo. A este mismo sitio he visto venir por espacio de 10 años, cada 2 o 3 meses, regularmente, a un pobre padre que no tenía otro medio ni otra ocasión de ver a su hijo, porque se los impedían por cuestiones de familia. Venía a la hora que sabía que traía a su hijo a misa. El niño no sabía que su padre estaba ahí, ni aún sabía, tal vez, el inocente que tenía padre. El padre se pone atrás de una columna para que no le viese, miraba a su hijo y lloraba. Cuánto le quería el pobre hombre. Yo le he visto. Este sitio está como santificado para mí, y he tomado la costumbre de venir a él a oír la misa. Lo prefiero al sillón de la mayordomía que debería ocupar. He tratado un poco a este caballero de que os hablo. Tenía un suegro y una tía rica, parientes que amenazaban desheredar al hijo si le veía. Él se sacrificaba porque su hijo fuese algún día rico y feliz. Le separaban de ellos las opiniones públicas. Ciertamente yo apruebo la opinión política, pero hay personas que no la tienen con prudencia. Dios mío, porque un hombre haya estado en Waterloo no es un monstruo. No por eso debe separar a un padre de su hijo. Era un coronel de Bonaparte y ha muerto, según creo. Vivía en Vernon, donde tengo un hermano cura, y se llamaba una cosa como Pont-Marie o Montpensier. Tenía una gran cicatriz de un sablazo. Pont-Mercy, dijo Mario, poniéndose pálido. Precisamente, Pont-Mercy. ¿Le habéis conocido? Caballero, dijo Mario. Era mi padre. El viejo mayordomo juntó las manos y exclamó: Ah, sois su hijo. Sois su hijo. Sí, ahora debía de ser ya un hombre. Pues bien, podéis decir que habéis tenido un padre que os ha querido mucho. Mario ofreció el brazo al anciano y le acompañó hasta su casa. El día siguiente dijo al señor Gillenormand: Hemos arreglado entre algunos amigos una partida de caza. ¿Me dejáis ir por 3 días? Por 4, respondió el abuelo. Anda, diviértete. Y guiñando el ojo, dijo en voz baja a su hija: algún amorcillo. 6. Donde se verán las consecuencias de haber encontrado a un mayordomo. Más adelante veremos a dónde fue Mario. El joven estuvo 3 días ausente, después volvió a París. Se fue derecho a la biblioteca de jurisprudencia y pidió la colección del derecho y la edición del Monitor. Leyó el Monitor, leyó la historia de la República y del Imperio, el memorial de Santa Elena, todas las memorias de todos los periódicos, todos los boletines, todas las proclamas, todos los devoró. La primera vez que encontró el nombre de su padre en los boletines del gran ejército, tuvo calentura toda una semana. Visitó a los generales a cuyas órdenes había seguido Jorge Pontmercy, y entre todos al conde Aga. El mayordomo Mabeuf, a quien había vuelto a ver, le contó la vida de Vernon, el retiro del coronel, sus flores, su soledad. Mario llegó a conocer enteramente aquel hombre raro, sublime y amable, aquella especie de león cordero que había sido su padre. Mientras tanto, ocupado en este estudio que le consumía todo el tiempo y todos sus pensamientos, casi no veía al señor Gillenormand. Presentábale a las horas de comer. Buscábanle después, mas ya no estaba en casa. La tía murmuraba. Gillenormand se sonreía. Bah, está en la edad de los amores.
y alguna vez añadía: demonios, creía que esto era una distracción, pero voy viendo que es una pasión. Y era una pasión en efecto. Mario iba adorando a su padre. Un cambio extraordinario se estaba verificando en sus ideas. Las fases de este cambio fueron muchas y sucesivas. Y como esta es la historia de muchos talentos de nuestra época, creemos útil seguir estas frases paso a paso e indicarlas todas. La historia en que había fijado la vista le deslumbraba. El primer efecto fue un deslumbramiento. La república y el imperio no había sido para él entonces más que palabras monstruosas. La república una guillotina en un crepúsculo, el imperio un sable en la noche. Pero acababa de mirar ambas cosas, y donde no esperaba encontrar más que un caos de tiniebla, había visto con inaudita sorpresa, y con no menos temor y alegría, brillar astros como Mirabeau, Verginaud, Saint-Just, Robespierre, Camilo de Molin, Danton, y salir un sol, Napoleón. No sabía dónde estaba, retrocedía ciego ante tanta claridad. Poco a poco fue pasando el asombro, se acostumbró a aquel esplendor, reconsideró los actos sin pasión, examinó a los hombres sin terror. La revolución y el imperio se pusieron luminosamente en perspectiva ante su vista, y vio cada uno de estos dos grupos de sucesos y de hombres resumirse en dos grandes hechos: la república, en la soberanía del derecho civil restituida al pueblo; el imperio, en la soberanía de la idea francesa impuesta a Europa. Vio salir de la revolución la gran figura de Francia, y declaró en su conciencia que todo esto había sido muy bueno. No creemos necesario indicar que aquí lo que pasó por alto es su deslumbramiento en esa primera apreciación demasiado sintética. Lo que pintamos en el estado de su mente en marcha. Los progresos no hacen en una etapa. Dicho esto de una vez para siempre, así para lo que procede como para lo que sigue, continuamos. Entonces conoció que hasta aquel momento no había comprendido ni a su patria ni a su padre. No había conocido ni a una ni a otro. Había tenido una especie de venda voluntaria ante los ojos. Ahora veía, y por un lado admiraba y por otro adoraba. Estaba lleno de pesares, de remordimientos. Pensaba desesperado que no podía decir todo lo que tenía en el alma, más que a una tumba. Oh, si su padre hubiera vivido, si le tuviera aún, si Dios compadecido y bondadoso hubiera permitido que viviera aún su padre, cómo habría corrido, cómo se habría precipitado, cómo le habría gritado: Padre, mírame, soy yo tengo el mismo corazón que tú, soy tu hijo. Cómo habría abrazado su encarnecida frente, estrechado sus manos, adorado, cómo habría abrazado su encarnecida frente, inundado sus cabellos de lágrimas, contemplando su cicatriz, estrechando sus manos, adorando su ropa, besando sus pies. Oh, ¿por qué había muerto su padre tan pronto, antes de tiempo, antes de la justificación, antes del amor de su hijo? Mario tenía un llanto continuo en el corazón que decía a cada momento: ¡ay! Al mismo tiempo que hacía más formal, más grave, se afirmaba en su fe y en su pensamiento. Cada instante un rayo de luz de verdad venía a completar su razón. Verificábase en él un verdadero crecimiento interior. Sentíase una especie de engrandecimiento natural, producido por dos cosas nuevas para él: su padre y su patria. Como sucede cuando se posee una clave, todo se abría para él. Él explicaba lo que habría aborrecido y penetraba en lo que había condenado. Veía claramente el sentido providencial, divino y humano de las grandes cosas que le había enseñado a detestar y de los grandes hombres a quienes le habían enseñado a maldecir. Cuando pensaba en sus antiguas ideas, que eran de ayer, y sin embargo le parecían muy viejas, se indignaba y se sonreía. De la rehabilitación de su padre habría pasado naturalmente a la rehabilitación de Napoleón. Sin embargo, hagamos notar que esta no se había verificado sin trabajo. Desde la infancia le había imbuido el juicio que el partido de 1814 había formado acerca de Bonaparte. Ahora bien, todas las preocupaciones de la restauración, sus intereses y sus instintos tendían a desfigurar a Napoleón. Le execraban más aún que a Robespierre. La restauración había explotado hábilmente el cansancio de la nación y el odio de las madres. Bonaparte había llegado a ser una especie de monstruo, casi fabuloso, y para presentarlo a la imaginación del pueblo,
que, como hemos dicho hace poco, se parece a la imaginación de los niños. El partido de 1814 evocaba sucesivamente todas las máscaras más horribles, desde lo que es terrible sin dejar de ser grandioso hasta lo terrible, grotesco, desde Tiberio hasta el Coco. Así, hablando de Bonaparte, cada uno podía libremente sollozar o reventar de risa con tal que le odiase. Mario no había tenido nunca, acerca de este hombre, como le llaman, más ideas que esta, y se había combinado en su mente con la tenacidad propia de su carácter. Tenía dentro de sí mismo un hombrecillo testarudo, que odiaba enormemente a Napoleón. Pero leyendo la historia, estudiándola en los documentos y en los materiales que fue rasgando poco a poco el velo que cubría a Napoleón a los ojos de Mario, entrevió primero algo inmenso y sospechó que se había engañado acerca de Bonaparte como en los demás. Cada día veía mejor y empezó a subir lentamente, paso a paso, primero casi con sentimiento, después con entusiasmo, y como atraído por una fascinación irresistible. Los escalones sombríos, luego los iluminados vagamente y por último los luminosos y radiantes de entusiasmo. Una noche estaba solo en su pequeña habitación que lindaba con el tejado. La vela estaba encendida, leía apoyado de codos en la mesa, al lado de la ventana abierta. Una multitud de pensamientos salía del espacio y se mezclaba con sus ideas. ¿Qué espectáculo es la noche? Óyense ruidos sordos sin saber de dónde vienen. Se ven centellear como una chispa a Júpiter, que es 1200 veces mayor que la Tierra. El azul es negro, las estrellas brillan, eso es sublime. Leía los boletines del gran ejército, estas estrofas homéricas, escritas sobre el campo de batalla. Veía en ellos por intervalo el nombre de su padre y siempre el nombre del emperador. Aparecía a sus ojos todo el gran imperio. Sentía como una marea que se elevase en su interior. En algunos momentos le parecía que su padre pasaba a su lado como un soplo y le hablaba al oído. Iba se abstrayendo poco a poco. Creía oír los tambores, el cañón, las cornetas, el paso mesurado de los batallones, el galope sordo y lejano de la caballería. Del tiempo en tiempo sus ojos se elevaban al cielo y veían brillar en la profundidad sin fondo de las colosales constelaciones otras cosas colosales. Tenía el corazón oprimido. Estaba enajenado, tembloroso, anhelante, mas de pronto, sin saber de él mismo lo que por él pasaba ni a quién obedecía, se levantó, extendió ambos brazos fuera de la ventana, miró fijamente a la profundidad de la sombra, al silencio infinito tembloroso, la inmensidad eterna, y gritó: «¡Viva el emperador!». Desde aquel momento el ogro de Córcega, el tirano, el usurpador, el monstruo, amante incestuoso de sus hermanos, el histrión que tomaba esto, desapareció y dejó el sitio en su espíritu a un vago y brillante esplendor, que brillaba a una altura inaccesible, el pálido fantasma del mármol de César. El emperador solo había sido para su padre el querido capitán a quien admiraba, por quien se sacrifica el soldado. Para Mario fue algo más, fue el constructor predestinado del grupo francés, sucesor arquitecto de un cataclismo, el continuador de Carlomagno, de Luis XI, de Enrique IV, de Richelieu, de Luis XIV y de Comité de Salvación Pública, que tenía sin duda sus defectos, sus faltas, sus crímenes, es decir, era hombre, pero era gran en sus faltas, brillante en sus manchas, poderoso en su crimen. Fue el hombre predestinado que obligó a todas las naciones a decir, la gran nación. Fue más propiamente la encarnación de Francia conquistando Europa con la espada y el mundo con la luz que despedía. Mario vio en Bonaparte el espectro deslumbrador que se elevará siempre en la frontera y guardará el porvenir. Déspota, pero dictador. Déspota, hijo de la República y símbolo de la revolución. Bonaparte fue para Mario el hombre pueblo, así como Jesús era el hombre Dios. Véase aquí que, como sucede a todos los recién convertidos a una religión, su conversión les embriaga, le precipita y le lleva demasiado lejos. Su temperamento era así, puesto en una pendiente, le era imposible detenerse. El fanatismo por el sable le arrebataba, y se complicaba en su espíritu por el entusiasmo de la idea.
No conocía que el genio admiraba juntamente la fuerza, es decir, que instalaba en los dos recintos de su idolatría lo divino y lo brutal. Bajo varios puntos de vista, había vuelto a engañarse otra vez. Todo lo admitía. Hay un modo de encontrarse con el error en el camino de la verdad. Tenía una especie de buena fe violenta, que todo lo abrazaba en conjunto. En la nueva vía que había entrado a juzgar los errores del antiguo régimen, lo mismo que al medir la gloria de Napoleón despreciaba las circunstancias atenuantes. Sea como fuese, había dado un paso inmenso. Donde había visto antes la caída de la monarquía, veía ahora el porvenir de Francia. Había cambiado la orientación. Lo que había sido el ocaso era el levante. Había dado una vuelta completa. Todas esas revoluciones se verificaban en él sin que su familia lo sospechase. Cuando en esta misteriosa metamorfosis hubo perdido completamente la antigua piel de borbónico y de ultra, cuando se despojó del traje de aristócrata y de realista, fue cuando fue completamente revolucionario, profundamente demócrata y casi republicano. Se dirigió a una casa de grabadores de la calle Orfebres y mandó hacer 100 tarjetas con esta inscripción: el barón Mario Pontmercy.